definen y se acabó. ¿Sí? Lo que pasa es que Gracias. un signo tiene que ponerle porque, a ver, en este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo una sola carga, entonces yo sé intuitivamente cómo va a girar. Pero el problema es cuando empiezo a tener varias cargas y varias fuentes de momento torsor en un tramo, ¿sí? Que llegan a un tramo. Entonces ahí es importante definir el signo, porque vamos a ver en el último módulo que dependiendo del momento en ese tramo o en ese diferencial o esa longitud de viga, ¿sí? Eh, la distorsión va a ser en un sentido o en el otro. ¿Sí? Por ahora es solamente practicar el cálculo de los esfuerzos y, bueno, de última definir una convención para el signo. ¿Sí? Bueno, vamos a compararlo con este caso, la llave cruz. ¿Sí? Nuevamente empotramos un extremo en la tuerca, ¿no? De la rueda, ¿sí? Y vamos a aplicar una mano, ¿sí? Como está en este dibujito, no así, porque ahí realmente es para ubicarlo, pero generalmente aplicamos con las dos manos una fuerza, si lo queremos aflojar, en este lado hacia abajo y en este hacia arriba. Fíjense que en este caso G, el momento torsor que voy a generar debido a esta cupla es antihorario si lo miramos del extremo opuesto a A. ¿Sí? Y claramente, si aplico esta cupla, voy a tratar de aflojar la tuerca. ¿Sí? Como les dije, en este caso es muy sencillo, pero el problema es cuando empiezo a tener varias fuentes de momentos torsores. Bien, fíjense que el modelo no tiene en cuenta otro tramo, este tramo que está acá, porque ahí no hay solicitación. ¿Sí? ¿Por qué no hay solicitación? ¿No? Porque el empotramiento va a estar en A y por lo tanto acá no puede venir ningún esfuerzo, porque es extremo libre y no hay ninguna carga aplicada en este tramo. Al no haber cargas aplicadas, no se genera ningún esfuerzo. ¿Sí? Si yo tengo un extremo libre sin solicitación, no puede haber esfuerzos internos, porque no tengo cómo generarlos o cómo compensarlos. ¿Sí? Solo voy a tener a partir de este extremo y a partir de este extremo donde están aplicadas las cargas P o FI que le puse acá ya para indicar respecto de qué ejes. Puse los mismos ejes que en el caso anterior. Este sería el modelito que yo tendría que plantear para analizar esta llave cruz. ¿Sí? Podría dibujar también acá ¿sí? El tramo que falta. Eh, pero no cambia nada. ¿Sí? Todo en este tramo eh, los esfuerzos son nulos. Si yo empiezo por este extremo y empiezo a analizar sección a sección, analizo un pedazo, no hay nada solicitado, entonces no hay esfuerzos internos. ¿Sí? Eh, si yo corto acá en una sección este tramo y no hay solicitaciones en el tramo, todos los esfuerzos me van a dar cero, ¿eh? Planteando el equilibrio. Entonces, en este caso, eh, puedo obviar este tramo porque no tiene ningún tipo de solicitación. ¿Sí? Bien, ahora estoy de nuevo planteando el tramo A, B y lo que sigue hasta el otro extremo donde tengo FI de nuevo, ¿sí? Proyectado mirando desde la derecha. ¿Eh? Acá tenemos el eje X entrando, esto sería el eje Y, el eje Z, perdón, y el eje Y hacia arriba. ¿Eh? Nuevamente acá podríamos volver a plantear eh, el eje Z por acá. ¿Sí? Vamos a cambiar el grosor. ¿Sí? Bien, es lo mismo, ahora la diferencia es que en lugar de un tramo, el B, tengo otro tramo, y esta fuerza es igual a esta, y por lo tanto, si nosotros planteamos los diagramas, tenemos FI de corte, ¿con qué signo? En este tramo AB. ¿Qué corte me genera? Negativo. Negativo, Negativo, y en este, también negativo. negativo. ¿Eh? Me quedan igual, independientemente del signo, por la convención. ¿Eh? Llegan dos esfuerzos negativos a este tramo. Fíjense que
vienen por caminos distintos. ¿Qué pasa cuando se llega a B? O sea que quebramos y nos dirigimos hacia C. ¿Qué pasó con estas dos fuerzas? Desapareció. Se equilibraron y desaparecieron, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos una conclusión. Este tipo de carga simétrico, antisimétrico en realidad, ¿sí? Este FI, en cuanto a carga, fíjense que son dos fuerzas iguales, paralelas, lo único que van a generar es una cupla en esta sección, ¿sí? Es un sistema de fuerzas nulo que obviamente se equilibran cuando lleguen a encontrarse en el extremo B, ¿sí? Una vez que giramos ya se anuló todo y no hay una fuerza en I resultante que se traslade desde B hacia C. Distinto es el momento. Calculamos el momento, ¿eh? Acá tenemos esta fuerza por esta distancia, me empieza a generar momento negativo, ¿sí? Con una sección cualquiera entre A y B. Si al trasladar FI a esa sección, como F por Z, me queda momento negativo. Y lo mismo para acá, ¿sí? Fíjense, FI por esta distancia me va generando un momento en este sentido que es positivo, ¿sí? Uno es negativo, el otro positivo. ¿Qué pasa cuando llegan eh, al punto B? Oh, acá tengo un error. Lo había Profe, corregido. perdón, no entiendo. ¿No deberían ser No, los dos positivos? claro, no, si están los dos girando, están haciendo los dos girar toda la barra para el mismo lado. Sí. ¿Por qué sería uno negativo y el otro positivo? O sea, ¿Y qué no, es no lo hace negativo o positivo? no lo ¿Qué hace era girar todo antihorario. qué era lo que me definía si era positivo o negativo? La convención de signos esa. Esta convención sí. No si ese momento flector después me va a hacer girar algo en un sentido o en el otro. Hasta ahora lo único que estoy analizando es el esfuerzo flector que llega Claro. a esta Porque sección. de un lado la barra se te tira para abajo y del otro se te tira para arriba. Por eso es En negativo. términos de momento flector, que es lo que estoy analizando, esto es flector, llega con signo negativo y llega con signo positivo. Este es hacia abajo y este es hacia arriba. O sea, obviamente los dos generan el mismo sentido, pero en términos de momento flector, uno que viene de la izquierda, de la derecha, perdón, es positivo, y otro que viene desde la izquierda, que es negativo, somos coherentes, ¿sí? Después, una vez que yo llegué a B y me empiezo a mover a C, que esos dos flectores se sumen y generan un torsor de un determinado signo, positivo o negativo, según mi convención, es otro problema, ¿sí? Todavía yo no giré, ahora estoy analizando qué pasa desde este extremo de la derecha hasta un diferencial a la derecha de B y qué pasa cuando me muevo desde A, ¿sí? Trasladando FI hasta un diferencial a la izquierda de B. ¿Sí? Llega esto y llega esto. ¿Sí? Fíjense los que hayan impreso, ¿sí? Esta en realidad iba para arriba, ¿sí? No para abajo. La FI de la derecha va hacia arriba, no sé. Se anula. Esta con esta se anula, pero los dos momentos flectores se suman, porque son cuplas según el eje X, que generan el mismo sentido de rotación. Ideal, obviamente, virtual. ¿Sí? Recuerden que acá estoy dibujando los esfuerzos en el tramo AB, B y el otro extremo, que no le puse letra, ¿sí? Y acá solo tenemos esfuerzo de corte y momento según el eje X, que es flector. Esto es lo que llega, ¿sí? Obviamente, una vez que giro y me tomo el tramo CB, lo proyecto en el plano XY, ¿sí? Y empiezo a analizar qué llega a B, ya giré, ahora me estoy moviendo según el eje X y por lo tanto el momento total que llega a B, que es FIB más FIB, serían 2 veces FIB, es un momento
positivo, si lo miro desde el origen y considero horario positivo, y vale 2 veces FI por B. Ese es el momento en X que llega a la sección B cuando estoy analizando ya una sección perpendicular al eje X, o sea, estoy en el tramo CB, estoy a un diferencial a la izquierda de B. Esto se hace 0 y esto me queda 2 veces FI por B, que es lo que se transmite al extremo B de la viga, del tramo de la viga C por B. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya ahora al tramo B solo hay una cupla, ahora del doble, si mantenemos la geometría y mantenemos las fuerzas, ¿sí? Y no hay corte, el corte se anuló. Entonces, ¿qué pasa si no hay corte en este tramo? ¿Qué es lo que no se desarrolla? Momento. ¿Qué tendríamos en ese tramo BC entonces? ¿Qué esfuerzo tendríamos solamente? Acción. Momento torsor. Hay flector y hay torsor nomás. Solo hay torsor. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental que tenemos entre trabajar con una llave cruz o una llave de torsión. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, incluso fíjense que si yo aplico 2 fuerzas, puedo trabajar con las 2 manos y puedo generar, si mantengo B, el doble de momento, o podría bajar el B a la mitad para con la misma fuerza generar el mismo momento torsor, para aflojar la tuerca o ajustar. En el caso de esta llave torsora, acá lo que me conviene es alargar B todo lo que pueda, por eso es que yo no puedo aplicar la carga cerca de B, porque ahí no genero momento torsor, porque no tengo brazo de palanca para generar, ¿sí? Desarrollar el flector acá, que es el que se transforma después en torsor, o sea, cuando más grande es B, ¿sí? Más grande esta distancia, más grande va a ser el momento generado en el extremo B, y por lo tanto, aplicado en el empotramiento para aflojar o ajustar la tuerca, ¿sí? Esto se puede calibrar también. Otra cosa que quería mostrarle. Profe, una pregunta. ¿El momento torsor del punto C no va a generar un momento flector en el punto B, en la barra? De nuevo, a ver. La reacción que genera el empotramiento en C Sí, es un momento torsor. sí. ¿No va a generar un momento flector en la otra barra? Es el mismo. ¿Sí? O sea, calculo las reacciones. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué reacción tengo? Un momento torsor. ¿Qué otra cosa? Nada más. Nada más. Bueno, ¿qué me va a generar sobre este tramo? Sobre el tramo CB. Momento flector. No, No, torsor. por sur. No puedo generar momento flector porque No, no no, sí, sí, torsor, dije mal. tengo. Cuando llega a B, ¿qué pasa el momento torsor? Se transforma en flector. El flector, ¿sí? Dividido por 2 porque hay simetría, uno para cada lado, y se me genera esto que está acá y vuelvo a 0, porque se me va compensando con la carga esta que tengo acá. ¿Sí? Es indistinto, te va a dar, te debe dar lo mismo, te debería dar lo mismo. No importa si arrancas desde un extremo, de ambos extremos o desde el empotramiento. Porque fíjate que esto va a salir de plantear el equilibrio, ¿sí? Las reacciones de vínculo, todas las demás van a ser 0. Fuerzas horizontales, cuplas según el eje X, según el eje Z. ¿Sí? Va a haber cuplas, pero se van a anular. Entonces, solamente te va a quedar distinto de 0 ese momento torsor en C, ¿sí? Según el eje X. Es indistinto. Yo lo hago en un extremo para que independizarnos de las reacciones de vínculo, ¿sí? Pero fíjense, cuando ustedes arrancan hacia el empotamiento, ven los extremos, calculan bien las reacciones,
claramente los diagramas de momento, los esfuerzos internos que llegan a C, tienen que ser equilibrados por las reacciones de vínculo, que van a tener, obviamente, mismo módulo, pero en sentido opuesto, ¿sí? Porque son reacciones de vínculo. El esfuerzo interno Otra va... consulta. Sí, Puedo entonces interpretar que con el otro clique, con el de un solo brazo, es más fácil, no sé, ponerle barrer el tornillo, o sea, es el que le genera el flector. Sin el flector no se puede joder el tornillo, seguro. digamos, si fuera un tornillo con auto. ¿Cuál es el problema de trabajar con una L? ¿Sí? Yo siempre cuento que ahí en la gomería que hay, no sé si ahora estoy en, me pueden ver, no sé si me Ahí está pueden la ver. cámara. Sí, se Estoy te ve a en- uno. Esto es una llave tubo, ¿sí? Si yo agarro y pongo mi tubo y agarro el tornillo, ¿sí? Fíjense, cuando yo hago momento, ¿sí? No tengo distancia para desarrollar el momento flector acá, ¿se entiende? No tengo distancia, porque la carga viene para acá y acá no hay traslado generándose el momento flector. Eso es importante, ¿por qué? Porque evita el momento flector aplicado sobre el tornillo, porque yo lo que quiero es generar momento torsor para ajustarlo o para aflojarlo. No quiero un momento flector. Si yo en lugar de eso le pongo, ¿sí? Lo hago más extenso, ¿sí? Y al tornillo yo le aplico una fuerza, un torsor, y le aplico la carga acá hacia abajo, aparte de generar el torsor acá, voy a generar un momento flector, ¿sí? Sobre el tornillo, sobre la tuerca, ¿se entiende? Lo vimos y lo calculamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto romper un tornillo en la gomería porque, no sé si era el camionero o quién, se paraba, ¿sí? Y le hacía fuerza y le saltaba arriba de una L para aflojar o ajustar el tornillo. Y obviamente si uno hace eso, aplica momentos flectores, no solo torsores sobre el tornillo, y lo puede romper, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo se generan los esfuerzos y cómo optimizar las estructuras para minimizar los esfuerzos, minimizar las solicitaciones sobre determinados componentes, ¿sí? Naturalmente, uno ve estas cosas y ustedes ya con lo que han aprendido deberían poder optimizar estas cosas. Yo agarro la llave de la cruz y le pongo un esfuerzo hacia abajo y no hacia arriba, estoy compensando el corte y acá no se me puede generar flector de ninguna manera porque no hay traslación de un esfuerzo de corte. En cambio, si yo pongo una palanca muy larga acá y aplico una carga hacia abajo, se me genera un flector que después es torsor, pero después cuando la traslado para acá me genera un flector que hace flexionar, ¿sí? Llega un flector al empotamiento y solicita de una manera no querida, no buscada, el tornillo. Lindo porrazo se pegó medio metro haciendo fuerza, ¿sí? Y además esto, si uno lo hace muy repetidamente, fatiga el componente, genera fisuras y hace que la rotura de, cuando vean en estática, mecánica de fractura, ¿sí? La resistencia a un componente con fisura es mucho más baja, ¿sí? Pero bueno, son las cosas que deberían aprender para tener los conceptos básicos. Después, obviamente, las cosas complejas uno las analiza con modelado numérico, con software que hay hoy en día, ¿sí? Mecánica computacional, discretizando en elementos muy chiquitos, compatibilizando las deformaciones, o sea, una de las cosas complejas hoy las puede modelar numéricamente. Es muy fácil con computadoras muy pequeñas como la que estoy usando yo ahora, hoy es muy posible. ¿Sí? Se modelan autos enteros, carrocerías enteras, estructuras enteras, sin problemas, obviamente con cierta complejidad, pero lo que va a hacer el programa y lo que ustedes están aprendiendo acá con configuraciones muy sencillas que permiten aplicar ecuaciones continuas, entender los fenómenos y entender de dónde salen los esfuerzos y después vamos a ver las tensiones después del parcial, ¿sí?
o en el último módulo. Creo que con esto estábamos terminando. A ver si me quedaba algo. Bueno, sí, solo mostrar este ejercicio. Está en el libro, si no, creo que hay un ejercicio en la práctica también. Es algo un poquito más complejo. Tampoco le vamos a poner carga distribuida, o por ahí alguno con carga distribuida, pero es lo mismo. En un examen, si hay algo tridimensional, no va a ser complejo, ¿sí? Porque la idea es que el examen no estén la mitad del tiempo haciendo cuentas y equivocándose con signos y demás, sino que apliquen los conceptos adquiridos, ¿sí? Acá fíjense que hay dos quiebres, ¿eh? Tengo un tramo según el eje X, después un tramo según el eje Y y un tramo según el eje Z. Entonces acá se van a generar todos los esfuerzos. Yo les pediría que hagan el ejercicio, ¿sí? Proyecten, por ejemplo, acá donde conviene proyectar el primer tramo. ¿En qué plano? El DC. ZI. En Z. El Z, El ZX. ZX. X. ¿sí? ZX, porque el F2 está en la dirección X. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen eso, en el plano van a tener un corte en X que se va trasladando, al trasladar F2 constante, y a su vez va generando un M según el eje Y, ¿sí? Que va a estar dado por F2 por X, y cuando llegue al extremo C va a ser F2 por toda la distancia trasladada, ¿sí? Bueno, y una vez que están ahí, y ya saben, F2, perdón, profe, F2 por Z, ¿no sería? por Z, sí, perdón, en este caso por L, ¿sí? Sí, en este caso por L. Perdón, por Z, pero cuando llegamos acá, Claro, cuando llega a coso L. muy bien, perdón por el lapsus. Entonces, una vez que llegue acá, yo acá tengo una fuerza F2 según X y un momento flector según qué eje, dijimos, Y según el eje Y, que al girar acá, ¿en qué se va a transformar? en un momento torsor. Torsor según el eje Y, que ahora coincide con el eje de la viga, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos eso, el planteo ahora es, yo puedo proyectar en el eje XY el resto de la viga, ¿sí? Y bueno, y trabajar, habiendo trasladado todo de lo que queda de la viga a la sección C, en donde tengo aplicado, fíjense, a ver si puedo, F1, trasladé F2, que es según el eje X, y a su vez tengo una cupla, que es un momento torsor, según el eje Y, ¿sí? Es este que está acá. Y si no, ustedes pueden considerar un L abajo, que al traerlo hacia adelante me genera ese FI, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí tengo un axial, que se traslada hasta B como axial, un corte, F2, que a su vez me genera un momento flector en Z, tengo un F2 según X que se traslada a lo largo de Y y me genera momento flector en Z. ¿Sí? Y después tengo el torsor, que es una cupla que se transmite de forma de cupla o momento torsor hasta B. ¿Sí? Bueno, después podría hacer lo mismo. Profe, Sí. ¿por qué ese momento de torsor es positivo? O sea, ahí cambiaste la convención. Claro, o sea, no lo pusiste para adentro positivo. Porque antes habíamos tomado que para afuera era Sí, positivo, ¿no? sí. En este caso no estoy mirando desde acá, sino estoy mirando desde arriba. ¿Sí? Y acá como lo puse, MI no tengo, MX no tengo. Bien, acá no tengo momento torsor. Bueno, acá quedan dos caminos. Yo tomo estos esfuerzos y los considero acá, o si no lo puedo hacer, porque no me doy cuenta, lo que puedo hacer es, perdón, quiero poner
Algo más, borrar algo más. ¿Sí? Borro esto y traslado todo esto que tengo acá hasta acá. ¿Sí? Obviamente también me puedo olvidar de todo esto. ¿Sí? Eso si yo no sé leer qué llega con los diagramas, ¿sí? Que tiene que ser igual a lo que está de este lado. Obviamente convertido, después lo vamos a hacer. ¿Qué llega acá? Si yo traslado esto que está acá, ¿sí? Tengo F2, vamos a dibujarlo. F2, F1, ¿sí? Eh, el momento torsor, una cupla que se traslada a lo largo, llega hasta acá. ¿Y qué más generé? Un momento Un flector momento de F2. Un momento en F2, F. nada por acá, me genera un momento que es F2 por L, no sé cuánto había acá, ¿sí? Bueno, y ahora analizo todo esto, ¿sí? Tengo, fíjense, esta que F1 generando un corte, ¿sí? El momento torsor, este torsor se transforma en flector constante, sigue siendo según el eje Y. Este axial y este momento flector según el eje Z, por lo tanto MZ arranca en este valor y después se va compensando o va variando debido a la existencia de este esfuerzo de corte. Perdón, ¿Sí? profe, ¿por qué el torsor? No entendí el por qué es constante el flector. O sea, Porque entiendo no que el hay torsor. nada que lo modifique. Este torsor acá se transformó en flector según el eje Y y no hay un corte según el eje Z que lo modifique. ¿Sí? Para modificarse este yo tendría que tener un esfuerzo de corte que fuese según el eje Z, que saliendo o entrando del plano, perpendicular al plano. Si yo tuviese acá otra fuerza según el eje Z, a lo largo de este tramo, ¿eh? También variaría el momento flector en I. ¿Sí? Pero como no hay, esta cupla se transmite a lo largo hasta el empotramiento sin variar, o es una cupla, recuerden, ¿sí? La puedo trasladar sin generar ningún cambio y por lo tanto el momento según el eje Y permanece constante, ¿sí? Pero como flector. En este tramo se trasladó como torsor y ahora viene como flector. Flector según el eje. Profe, no entiendo por qué la F2 hace ese momento el flector. O sea, porque. Ah, no la hace torsor. No, está bien, está bien, está bien. No, 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 esto es está. flector, ¿eh? Yo Sí, sí, traslado sí, sí, sí. a paralela, si la traslado hasta acá, F por esta distancia me da este momento flector. Esto es un M, ¿qué eje? ¿No es X? No, Z. Y. Z. Perdón, Z en X. ¿Sí? Esas son las cosas. Por eso es importante escribir respecto de qué eje están calculando los momentos, ¿sí? Porque eso le va a decir directamente si es flector, si es torsor, en el tramo analizado, obviamente. ¿Sí? ¿Y no sería para el otro lado el momento ese? ¿Este? Sí. ¿Por qué? Respecto de este punto, la cupla es en este sentido. Y es negativo. No entiendo por qué, ¿sí? Si yo tomo momento en el punto B, que es donde traslado la fuerza, F por esta distancia me da en este sentido. Y por convención sabemos que es negativo, por eso arranca en valor negativo. Convención del flector, ¿sí? Bueno. Perfecto. Bueno, ahí terminaríamos. Obviamente el resto
Fíjense que después, habiendo obtenido inicialmente las reacciones de vínculo, ustedes saben cómo hacerlo, planteando el equilibrio de todo el sistema, acá ponen las 6 incógnitas y la sumatoria le va dando cuál es cero, cuál es distinto de cero, ¿sí? Después pueden comparar, los esfuerzos que llegaron tienen que compensarse con las reacciones de vínculos que han calculado. Si no compensa, porque algo está calculado mal, ¿sí? Realmente planteamos los empotamientos para que trabajen así libremente en los extremos, y puedan verificar después. Si lo hicieran con apoyo simple o doble es exactamente lo mismo. En ese caso, ustedes tienen todas las solicitaciones, activas o reactivas, y a los extremos, si no hay cuplas, los momentos deberían ser cero, o los demás esfuerzos, o todos los esfuerzos compensarse si llegan ahí con alguna solicitación externa, ya sea activa o reactiva. Bueno, con esto terminamos. Si tienen preguntas, tenemos los 8 minutos Profe. más, para que arranque la práctica. ¿Sí? ¿Podés repetir qué es lo que pasa con el momento torsor cuando lo trasladas a B? Lo traslado, si es una cupla. Genera un momento en I. Momento torsor, acá este es un momento en I aplicado en este extremo, que se traslada hasta B como momento torsor, y una vez que está acá, ya está, lo dibujo como estaba, y después me fijo qué genera en este que está acá. Fíjate que un momento, según el eje Y, me genera un flector. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Como Gracias. cupla, la traslado hasta A como una cupla. Para que me varíe, yo tengo que tener un esfuerzo de corte, ¿sí? A lo largo del tramo, debido a una carga Q sub Z. Q sub Z por X me daría un momento en Y, pero como no hay corte en ese sentido, es cero, no me genera ninguna variación en el momento flector, según el eje Y. ¿Sí? Recuerden que estamos poniendo que esto es un MI, ¿sí? Que acá es torsor, pero a partir de acá es flector. Profesor, había preguntado una compañera hoy por la clase, por la guía 6, que es de propiedades geométricas. No sé si va a entrar en el parcial, si lo vemos la clase que viene. Sí, a ver, no mezclamos los que son propiedades de áreas, o las tienen que saber, ustedes seguro que lo han visto, momento de inercia, momento estático. Lo que pasa es que la idea es repasarlo, ¿sí? Eso deberían saber ya. Ustedes vieron Steiner en física, momento de inercia, ¿sí? Eso ya más o menos lo vieron. La idea es que lo tengan en cuenta, porque después lo vamos a usar como herramienta adicional en el último módulo. Entonces, como es un tema que va a aparecer en los desarrollos de algunas teorías, ¿sí? La idea es que lo recuerden y lo repasen. ¿Qué es un momento de inercia? ¿Qué es un momento estático? ¿Cómo calcular el área? ¿Sí? ¿De qué depende el momento de inercia? Y bueno, la idea es que conceptualmente lo aprendan. No le vamos a pedir en un examen que calculen el momento de inercia de una estructura, una sección media complicada. Pero para el examen tienen que saber qué es cada cosa, ¿sí? Cómo se magnifica, de qué depende, ese tipo de cosas, ¿sí? Sobre todo la parte teórica. Y eso se practica haciendo ejercitación, ¿sí? No me acuerdo cuál era el ejercicio, déjenme que lo abra. Y Guía nosotros, 6. profe, en el grupo tuvimos un debate con ese ejercicio, así que estaría bueno si podés aclarar las dudas del ejercicio de la guía. Bueno, dejo de compartir y me fijo. Es el ejercicio 5 o 6 de la guía 6, creo, de la guía 5. Si no te molesta hacer. Ah, Si querés te digo los valores de los vínculos, si querés, para ahorrar tiempo, como vos quieras. yo ya lo tengo acá. ¿Ejercicio cuánto es? Creo que es el 6. ¿Y cuál es el problema en este?
Es este que está acá. Sí, el problemita, el que por lo menos se nos planteó bastante, es el tema de los gráficos. Los vínculos los sacamos todos bien, pero el tema de los gráficos, mandamos como 20 personas, mandamos todos gráficos distintos, más o menos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde aparecen las diferencias? No, plantear los gráficos por las zonas que había explicado, no. Por ejemplo, el tramo BD es el que más problemas trae también. BD. ¿Pero por qué? ¿Cómo son las reacciones? ¿Te acordás? Te digo los valores y las flechas, a ver. Sobre todo si es para arriba, para abajo. A ver, deme un segundito. No sé si alguno las tiene ahí a mano, si no las voy a buscar. Me parece que la de la izquierda, abajo a la izquierda, era de 2800 newtons. Yo las Para tengo, abajo. pero no sé si son las que tiene todo el resto. Vamos a hacer una cosa, porque me está quedando poco tiempo y no quiero cortarlo. Porque Dale. Cortamos y lo hacemos. Aquel que se quiera ir y vaya a la práctica, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, la idea es plantear esto que está acá, ¿eh?